Era el amanecer del 5 de enero de 2019 en Tokio. En el mercado de Toyosu, los flashes de las cámaras cegaban a los pescadores, y en el centro de aquel bullicio yacía un pez gigantesco, brillante como una joya metálica. Un atún rojo del Pacífico de 278 kilos, recién subastado por una cifra que parecía una locura: $3,1 millones. Un pez más caro que un Ferrari. Los periodistas lo bautizaron como el diamante del mar. Pero la pregunta era inevitable: ¿quién podía pagar semejante cantidad por un solo atún? La respuesta: Kiyoshi Kimura, el magnate del sushi, dueño de la cadena Sushi Sanmai, un hombre conocido en Japón como el rey del atún. Kimura no buscaba solo carne, buscaba un símbolo. Con esa compra, consiguió que todo el planeta hablara de él. Durante días, su nombre acaparó titulares en más de 40 países. Pero lo que muchos no saben es que ese atún no era tan excepcional por su sabor, sino por su historia. Había sido capturado en las frías aguas de Oma, una pequeña localidad japonesa, donde el atún rojo es tratado como un tesoro nacional. Los pescadores de Oma pasan meses enteros vigilando el mar, esperando ese momento perfecto en que un solo ejemplar puede cambiar sus vidas. Y aquella madrugada lo consiguieron. Cuando el atún fue izado a bordo, el capitán del barco, con lágrimas en los ojos, sabía lo que eso significaba. Su equipo se había hecho millonario en una sola noche. Los expertos explican que este tipo de atunes poseen una grasa infiltrada tan perfecta que brilla como mármol rosado. Cada loncha se paga a cientos de euros y se sirve en piezas de sushi que duran segundos en la boca, pero que valen fortunas. Aquel día, el atún rojo se convirtió en algo más que un pez. Fue una declaración de poder, una tradición milenaria elevada a espectáculo global. Y lo más sorprendente, esa subasta fue solo el principio de una guerra de precios que cambiaría para siempre el valor del atún en el mundo. Aquella subasta en Tokio no fue solo una venta, fue una estrategia calculada. Kiyoshi Kimura sabía exactamente lo que hacía. Cada año, el dueño de Sushi Sanmai apostaba fortunas en el mercado del atún, no para obtener beneficios directos, sino para construir un imperio de prestigio. Mientras las cámaras apuntaban al gigantesco atún rojo, Kimura sonreía frente a los flashes, levantando el cuchillo de despiece como si fuera una espada ceremonial. No era un empresario cualquiera, era un showman del mar. En cuestión de minutos, las imágenes de aquella compra recorrieron el mundo. Y el mensaje fue claro: si quieres comer el mejor atún del planeta, solo existe un lugar: Sushi Sanmai. El resultado fue inmediato. En los días siguientes, las colas frente a sus restaurantes daban la vuelta a la manzana. Un solo pez había generado millones en publicidad gratuita. Kimura había transformado un acto tradicional, la subasta del primer atún del año, en una batalla mediática. Pero lo más curioso es que, según los expertos, el precio real de aquel atún no superaba los $70,000. El resto, más de 3 millones, era puro marketing. Una jugada maestra que dejó boquiabiertos a los economistas japoneses. Y aunque muchos pensaron que se trataba de un capricho millonario, Kimura tenía un propósito más profundo: honrar la tradición pesquera de Japón y mostrar al mundo que el sushi, ese pequeño bocado, puede tener un valor simbólico tan grande como el de una joya. Desde entonces, cada año, los ojos del planeta se centran en el mercado de Toyosu. La subasta del primer atún del año ya no es solo una transacción, es una ceremonia, una declaración de poder, un duelo por el honor del mar. Y mientras los focos apuntan a Kimura, detrás del telón hay quienes realmente arriesgan su vida por capturar esos gigantes: los pescadores de Oma. Hombres que pasan semanas en el océano, cazando en silencio al pez más valioso del planeta. Cada enero, cuando amanece en el mercado de Toyosu,
el aire se corta con cuchillos invisibles. Las cámaras, los gritos, los flashes, todo parece una escena de película. Pero lo que ocurre allí es muy real. La batalla anual por el primer atún del año. No se trata solo de dinero. En Japón, ganar esa subasta significa prestigio, honor y poder. Es el equivalente a ganar una guerra simbólica por el control del mar. Y cada año, empresarios, chefs y magnates se enfrentan en silencio, levantando carteles con cifras que desafían la lógica. En aquel mercado, un solo segundo puede valer cientos de miles de dólares. Los pujadores no parpadean, las manos tiemblan, las miradas se cruzan. Y cuando el martillo del subastador golpea la mesa, el ruido retumba como un trueno. Un nuevo rey del atún acaba de ser coronado. Pero lo más impresionante ocurre antes de la subasta. Los compradores recorren los pasillos con linternas y cuchillos, inspeccionando cada pieza como si fueran joyeros. Observan el color de la carne, la grasa del vientre, la firmeza de la piel. Incluso el sonido que hace el cuchillo al deslizarse por la carne puede revelar si un atún vale miles o millones. A veces, el ganador ni siquiera busca el mejor ejemplar, sino el más simbólico, el primero del año. En Japón, ese atún se considera un amuleto de buena suerte, una ofrenda al mar y a los dioses de la abundancia. Y por eso, el precio se dispara más allá de lo razonable. En 2020, un solo atún alcanzó más de $1.800.000. Al año siguiente, la cifra bajó, pero la emoción seguía intacta. El mundo observaba cómo hombres trajeados se disputaban un pez como si fuera un trofeo sagrado. Detrás de cada subasta, hay semanas de preparación. Barcos esperando el momento exacto para lanzar sus líneas, redes que viajan con el viento, y pescadores que saben que una sola captura puede cambiarlo todo. Y mientras los flashes iluminan a los magnates, en las profundidades del océano, los verdaderos protagonistas, los pescadores, siguen en su lucha silenciosa. Porque en esta guerra del atún, la gloria se reparte entre quienes pagan y quienes arriesgan la vida para capturarlo. Mientras las luces de Tokio cegaban a los magnates, a cientos de kilómetros, el amanecer era muy distinto. En las frías aguas de Oma, una pequeña localidad del norte de Japón, un grupo de hombres se preparaba para enfrentar el mar. El viento cortaba como una navaja, las olas golpeaban el casco del barco, y el silencio solo se rompía por el zumbido del motor. A bordo, nadie hablaba. Todos esperaban un milagro. Durante meses, aquellos pescadores habían salido al mar sin éxito. Pero esa madrugada, el sonar captó algo. Una sombra enorme bajo las aguas, moviéndose con elegancia y poder. Era un atún rojo gigante, el sueño de toda una vida. La captura duró más de una hora. El pez tiraba con una fuerza brutal, hundiendo el hilo del carrete hasta casi romperlo. En cada tirón, el barco entero temblaba. Cuando finalmente emergió, su cuerpo relucía con un tono plateado que parecía hecho de acero. Lo subieron con grúas, envuelto en vapor y agua helada. En ese instante, el capitán supo que su destino había cambiado. Semanas después, aquel mismo atún sería subastado en Tokio, por más de $3 millones. Los pescadores, simples hombres de mar, que vivían de faenas modestas, se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana. Lo más sorprendente es que el barco era familiar, una pequeña embarcación con más de 30 años. Su capitán, que había heredado el oficio de su padre, nunca imaginó que un solo pez pagaría 3 generaciones de esfuerzo. En Oma, aquel día fue una fiesta. Los vecinos decoraron el puerto, las radios locales repitieron la noticia sin descanso, y los niños miraban al capitán como a un héroe nacional. Para ellos, no era solo dinero, era justicia. Décadas enfrentando al océano, recompensadas por un solo golpe de suerte. Pero el éxito también tiene un precio. Desde aquel día, cientos de barcos llegaron a Oma buscando el atún dorado.
y el mar, silencioso y frío, empezó a llenarse de redes, ruido y competencia. Porque cuando un pez puede cambiarte la vida, todo el mundo quiere pescarlo. Después de cada captura, comienza una carrera contra el tiempo. Porque en el mundo del atún rojo, un solo grado de temperatura puede decidir entre la fortuna o el fracaso. Los compradores más experimentados dicen que el atún perfecto se reconoce por el brillo del vientre y el silencio de su carne. Una frase poética, pero científicamente precisa. El valor del pez no se mide solo por su tamaño, sino por la calidad de su grasa, la textura y el color de su carne, que debe tener un tono rojo intenso con reflejos rosados. Para evaluarlo, los expertos cortan una fina muestra del lomo y la observan con linternas especiales. Si la luz se refleja con un matiz nacarado, significa que el pez tiene el nivel ideal de grasa intramuscular, conocida como toro, el corte más caro del sushi. Ese brillo es el equivalente marino a un diamante bien tallado. El atún rojo de Oma o del Mediterráneo, especialmente los capturados en la almadraba de Cádiz o Barbate, poseen una proporción de grasa tan perfecta que los chefs japoneses la describen como mantequilla del océano. Cada filete se corta con precisión milimétrica y algunos llegan a costar más de 500 euros por kilo en restaurantes de Tokio o Dubái. Pero la perfección no termina en el mar. El manejo posterior es tan importante como la captura. Los pescadores deben sacrificar al pez sin que sufra, utilizando una técnica ancestral llamada ikejime, que evita la acumulación de ácido láctico en la carne y preserva su sabor puro. Un solo error, un golpe, un retraso, un mal corte, puede reducir el valor del pez en miles de dólares. Por eso, en los muelles de Oma o Barbate, el momento en que el atún toca tierra es casi sagrado. Se mide, se limpia, se envuelve en hielo seco y se etiqueta con precisión militar. Desde allí, viaja en avión, con sensores que registran su temperatura cada segundo. Porque en el mundo del lujo gastronómico, un atún no es solo comida. Es una obra de arte que viaja a contrarreloj para conservar su perfección. Y esa obsesión por la excelencia ha dado origen a una red global de transporte, control y precisión. Una red donde cada segundo cuenta y donde un simple pez puede cruzar medio planeta en cuestión de horas. Una vez que el atún perfecto ha sido capturado y certificado, comienza su viaje más valioso, el del mar hacia los mercados más exclusivos del planeta. A ese recorrido, los japoneses lo llaman el Camino del Oro Azul. Desde los muelles de Oma, Barbate o Port Lincoln en Australia, los ejemplares de mayor calidad son embalados en cajas de acero y hielo seco, custodiados como si fueran lingotes. Algunos incluso viajan en vuelos charter privados, con sensores de temperatura y rastreo satelital para garantizar que el interior no supere los -60 grados Celsius. Una desviación mínima puede arruinar cientos de miles de dólares en carne. Los aeropuertos de Narita, Madrid o Dubái han visto aterrizar cargamentos de atunes con escolta de seguridad. En algunos casos, los seguros de transporte superan el $500,000. Un solo pez puede tener un destino reservado en los mejores restaurantes del mundo antes incluso de tocar tierra. En Tokio, el toro, el corte más graso y valioso del vientre, puede venderse a más de 1.000 euros por ración. En Nueva York o París, una pieza de sushi elaborada con ese mismo corte puede alcanzar los $300. Y así, el precio del pez se multiplica con cada frontera, con cada vuelo, con cada cuchillo que lo corta. Pero lo más curioso es que muchos de esos atunes son rastreados digitalmente. Los códigos QR en sus etiquetas permiten conocer su origen, su fecha de captura, la técnica utilizada e incluso el nombre del pescador que lo atrapó. Es un sistema de transparencia, pero también una forma de prestigio, porque quien compra ese atún quiere saber de dónde viene su tesoro.
Algunos atunes rojos capturados en aguas del Mediterráneo viajan más de 11.000 kilómetros hasta llegar a la mesa de un restaurante de Tokio, donde duran apenas unos minutos antes de desaparecer entre los palillos de un cliente. Una travesía que comienza en la oscuridad del océano y termina bajo las luces de un local de lujo. Y en cada parada, puerto, aeropuerto, restaurante, alguien gana dinero. Porque en el camino del oro azul, cada metro recorrido aumenta el valor del pez. Lo que empezó como una simple captura se convierte en una cadena de oro, donde la precisión, la velocidad y el frío extremo son las nuevas reglas del juego. Mientras Japón presume de su mercado Toyosu, hay un lugar, a miles de kilómetros, donde todo comienza: las aguas del estrecho de Gibraltar. Allí, en el punto donde el Atlántico choca con el Mediterráneo, España esconde uno de los secretos más valiosos del mundo marino. Un lugar donde el atún no es solo un pez. Es una leyenda, una forma de vida y una fuente de riqueza que ha moldeado pueblos enteros durante más de 3.000 años. Estamos en Barbate, Cádiz, un pequeño pueblo andaluz que cada primavera se transforma. Las calles huelen a sal y a hierro, los muelles se llenan de redes colosales y los pescadores se preparan para una tradición que desafía el tiempo: la almadraba. Una técnica milenaria heredada de los fenicios y perfeccionada por los romanos. No se trata de redes caóticas ni de motores rugiendo. La almadraba es una coreografía perfecta entre el hombre y el mar, un laberinto de redes estratégicamente colocado en el paso migratorio del atún rojo. Cuando los cardúmenes cruzan el estrecho para desovar en el Mediterráneo, quedan atrapados en esa trampa monumental. Y en cuestión de minutos, el agua se convierte en un torbellino plateado. Cada ejemplar puede pesar entre 200 y 400 kilos, aunque algunos han llegado a superar los 600. Lo impresionante no es solo el tamaño, sino la calidad. El atún rojo del Atlántico capturado en la almadraba es considerado uno de los más grasos y sabrosos del planeta. Tanto que los chefs japoneses lo clasifican en su propia categoría: Hon Maguro ibérico. Las empresas españolas lo saben bien. En los últimos años, compañías como Balfegó, Gadira o Ricardo Fuentes han construido verdaderos imperios alrededor de este pez. Capturan los ejemplares, los mantienen en granjas marinas flotantes, los alimentan con sardina y caballa fresca y controlan cada parámetro del agua, desde la salinidad hasta el oxígeno. El resultado: atunes perfectamente criados, listos para ser exportados a Japón, donde alcanzan cifras astronómicas. De hecho, España es el primer productor mundial de atún rojo atlántico, superando incluso a Japón en volumen de exportación. Cada año se mueven más de 200 millones de euros solo en las almadrabas del sur. Y lo más sorprendente, más del 85% del atún rojo español termina en el mercado japonés, donde se considera un producto de lujo absoluto. En Barbate, cada captura importante es motivo de celebración. Los pescadores veteranos recuerdan años en los que un solo atún, de 400 kilos, se vendió por más de 25.000 euros. Y no es una exageración. Hay restaurantes en Tokio que pagan más de 600 euros por kilo de ese atún andaluz, servido en sashimi. Pero detrás de esa riqueza hay disciplina, ciencia y respeto. El gobierno español y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, ICAT, controlan cada número, cada barco, cada tonelada. Nada se deja al azar. El atún rojo fue sobreexplotado durante décadas y solo gracias a un estricto control de cuotas, hoy se ha recuperado. Las imágenes son hipnóticas. Decenas de buzos dentro de un laberinto de redes, moviéndose como si bailaran entre gigantes plateados. El agua se tiñe de reflejos metálicos mientras los pescadores levantan los ejemplares con grúas. Todo el proceso es tan visual, tan ancestral y tan preciso, que la almadraba se ha convertido en un espectáculo cultural,
un ritual que cada año atrae a turistas, cámaras y curiosos de todo el mundo. Lo que comenzó hace miles de años como una forma de supervivencia, hoy es una industria multimillonaria que mezcla tradición, tecnología y gastronomía de élite. Y todo ocurre en nuestras costas. En el silencio del amanecer, cuando las redes se tensan y el primer atún emerge del agua, los hombres de Barbate lo saben bien. No están capturando un pez cualquiera. Están capturando una fortuna viva, una criatura que, con solo ser vendida, puede alimentar pueblos enteros y mantener viva una tradición que ni el tiempo ni la modernidad han podido borrar. En los viejos tiempos, los pescadores esperaban al atún con paciencia y fe. Hoy, en cambio, la caza del atún rojo se parece más a una operación militar que a una jornada de pesca. En alta mar, lejos de las costas visibles, se despliegan verdaderos buques de guerra, solo que su enemigo no es humano, sino una sombra plateada que se mueve a más de 70 kilómetros por hora bajo el agua. Cada embarcación está equipada con radares, ecosondas de última generación, cámaras térmicas y drones que sobrevuelan el mar día y noche, buscando el más mínimo indicio de movimiento. Desde las cubiertas, los técnicos observan monitores llenos de puntos de colores, pequeños ecos que revelan la posición exacta de un cardumen. Las coordenadas se transmiten a los barcos de cerco o a los remolcadores de captura, que actúan con precisión quirúrgica. Un error de 50 metros puede significar perder cientos de miles de euros. Los sistemas modernos de detección son tan sensibles que pueden identificar la especie, el tamaño aproximado y la densidad del grupo, incluso a más de 300 metros de profundidad. Cuando los sensores confirman el objetivo, comienza la cacería. Los barcos se posicionan en formación cerrada, liberando redes que pueden medir hasta 1 kilómetro de diámetro y 200 metros de profundidad. El cerco se cierra lentamente, atrapando el banco completo en una especie de esfera acuática. Y aquí viene lo impresionante. La mayoría de estos atunes no son sacrificados en el momento, sino trasladados vivos a enormes jaulas flotantes que viajan remolcadas a baja velocidad durante semanas hasta llegar a las costas. Dentro de esas jaulas, los peces son alimentados y controlados constantemente, como si fueran oro en movimiento. Las empresas que dominan este proceso utilizan software avanzado para monitorear el oxígeno, la salinidad y el ritmo metabólico de los atunes. Incluso se han probado sistemas de inteligencia artificial que predicen cuándo el pez alcanzará el nivel de grasa óptimo para ser vendido al mercado japonés. Y mientras en el puente de mando las pantallas brillan como las de un centro de control espacial, en las profundidades todo ocurre en silencio. Solo el sonido de las burbujas, el murmullo del mar y las siluetas gigantes de los atunes girando lentamente, como misiles biológicos perfectamente diseñados. La precisión es tan extrema que los márgenes de error son menores que los de una misión de la NASA. Si el agua sube medio grado, se activan alarmas. Si el nivel de oxígeno cae 2 puntos, se ordena cambiar la ruta, porque un solo error podría costar millones. Lo que antes era una faena artesanal se ha convertido en un proceso científico, donde la biología marina, la ingeniería y la inteligencia artificial trabajan juntas, todo para capturar y mantener con vida al animal más valioso del océano. Y es aquí donde el mar deja de ser naturaleza para convertirse en estrategia. Un campo de batalla invisible, donde los pescadores del siglo XXI ya no usan instinto, sino algoritmos. Detrás de los reflectores, los flashes y las subastas millonarias, existe un mundo que pocos conocen. Un mundo de sombras, mentiras y cifras que jamás aparecen en los informes oficiales. El mercado negro del atún rojo. Durante años, el precio desorbitado del maguro, como lo llaman los japoneses,
ha despertado una codicia imparable. Y donde hay codicia, el mar siempre se vuelve oscuro. Entre 2000 y 2010 se descubrió que más de un tercio del atún rojo que llegaba a los mercados de Asia procedía de la pesca ilegal o no declarada. Eso significa que por cada atún registrado, otro nadaba en la sombra, vendido sin control, sin trazabilidad, sin impuestos. La red era tan compleja que involucraba barcos pesqueros falsos, documentos manipulados y empresas pantalla en países del Mediterráneo. Algunos cargamentos salían oficialmente con destino a Malta o Túnez, pero terminaban descargándose de noche en puertos clandestinos de Asia. Cada pez podía representar más de $100,000 en ganancias ilícitas. En 2012, la Europol destapó una operación monumental. Más de 25,000 toneladas de atún rojo vendidas ilegalmente en apenas 3 años. Un fraude valorado en más de 500 millones de euros. Y lo más inquietante, muchos de esos atunes provenían de las mismas aguas, donde hoy operan las empresas más prestigiosas del sector. Los métodos eran dignos de una película de espionaje. Se falsificaban etiquetas, se mezclaba atún congelado con fresco, y se usaban códigos dobles para camuflar el origen real. Algunos ejemplares incluso eran reinyectados con colorantes naturales para aparentar frescura, o mantenidos en cámaras con atmósferas controladas para engañar a los compradores. El atún ilegal era tan lucrativo que en Japón llegó a conocerse como el caviar rojo del crimen. Las mafias lo usaban como vía de lavado de dinero, aprovechando que el producto era discreto, fácil de transportar y con valor altísimo. Las autoridades comenzaron a reaccionar tarde. La ICAT impuso sistemas de trazabilidad electrónica, cámaras en los barcos y registros GPS obligatorios. Aún así, se estima que el 10% del comercio mundial de atún rojo sigue sin control total. Y aunque los ojos del mundo miran a las subastas de Tokio, en los puertos menos vigilados del Mediterráneo siguen zarpando barcos sin bandera, transportando un botín silencioso hacia el este. En Japón representa prosperidad, éxito y conexión espiritual con el mar. En España simboliza historia, identidad y supervivencia. Y en ambos países ha moldeado pueblos enteros, levantado industrias y cambiado destinos que parecían imposibles. En Barbate, cada primavera, cuando comienza la almadraba, los colegios se vacían y los niños corren al puerto para ver cómo los gigantes del Atlántico emergen de las redes. Las sirenas suenan, los barcos se saludan y el pueblo entero celebra el regreso del atún. Porque ese pez, durante siglos, ha sido el motor de su economía, su orgullo y su razón de mirar al horizonte. Gracias al atún rojo, Andalucía exporta cada año más de 200 millones de euros solo en capturas legales. En Japón, las ventas relacionadas con el atún superan los 2.000 millones anuales. Y en las lonjas de Toyosu, un solo día de subastas puede mover tanto dinero como una empresa tecnológica mediana. Pero su valor no se mide solo en cifras. El atún ha generado cultura, arte y gastronomía. En torno a él nacieron los templos del sushi, los festivales del ronqueo y los documentales que recorren el mundo, mostrando cómo un pez puede unir a dos continentes separados por 11,000 kilómetros. Y lo más fascinante es que este animal, capaz de alcanzar más de 3 metros de longitud y nadar a casi 80 kilómetros por hora, sigue siendo un misterio biológico. Cada año recorre rutas migratorias que cruzan océanos, sorteando depredadores, tormentas y redes invisibles, solo para regresar al mismo punto donde nació. Una travesía que los científicos aún estudian con asombro. En cierta forma, el atún rojo es un espejo del ser humano, incansable, tenaz, en busca constante de su destino. Y como nosotros, su supervivencia depende del equilibrio entre la ambición y el respeto. Hoy, los países que lo explotan también lo protegen.
las cuotas de captura, los sistemas de trazabilidad, los santuarios marinos. Todo apunta a un nuevo pacto entre el hombre y el océano. Porque el mundo ha comprendido que si desaparece el atún, desaparece una parte de nuestra historia. Y cuando cae la noche sobre los puertos de Barbate, Omaha o Port Lincoln, los pescadores miran el horizonte, sabiendo que su vida gira alrededor de una criatura que vale más que el oro. Un pez que ha alimentado familias, construido imperios y desafiado la lógica del mercado global. Porque sí, a veces basta un solo pez para cambiarlo todo.